Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Y hoy vamos a conversar sobre coyuntura. Y para eso nos van a acompañar dos panelistas extraordinarios. Está de vuelta con nosotros Miguel Reyes Castro, quien es analista político. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación, como siempre. Bueno, mucho gusto de estar de vuelta después de este breve tiempo de parada, ¿no? Por lo de la pandemia, pero que la píldora roja regrese con fuerza. Y se estrena en este panel César Martínez Aguad, quien es un emprendedor. Gracias, Gustavo, por la invitación. Es un gusto para mí estar contigo en tu programa. Soy un fan de tu programa y también con Miguelito. Así que gracias por la oportunidad y el espacio. Bueno, como ustedes saben, el Ecuador ha pasado por un año bastante atípico, bastante particular. Es un año donde tenemos crisis económica, crisis sanitaria. De hecho, la crisis económica se puede comparar solamente con la crisis que vivimos en el 99, que fue el año que precedió la dolarización. La crisis sanitaria obviamente no tiene precedentes, es una crisis que no solamente estamos padeciendo en el país, sino que es una situación que se está dando a nivel mundial. Y en medio de esta crisis sanitaria y económica, estamos teniendo execrables actos de corrupción por diferentes actores políticos, y esto pues viene acompañado de una incertidumbre política donde pues hemos tenido cambio de vicepresidente, donde tenemos elecciones a las puertas. Es decir, estamos viviendo un desastre, estamos viviendo una tragedia y las cifras económicas son realmente alarmantes. Entonces, ante este contexto, yo quisiera preguntarles cuál es su lectura, qué ven ustedes de lo que está ocurriendo y pues cómo podemos revertirlo. Bueno, Gustavo, definitivamente estos tiempos han sido bien desafiantes para el Ecuador. Han puesto este país casi que, bueno, prácticamente lo han colapsado, el sistema de salud, todo, ¿no? Realmente es increíble hasta qué punto gente que conozco, gente educada, de hecho sea de paso, ya hasta comenta eh, en, ah, bastante influenciadas por el pesimismo, ¿no? De la situación en el país, que incluso habría que debatir la continuidad de Ecuador como nación independiente. Y curiosamente no es la primera vez que uno se hace esa pregunta, ¿no? Bueno, eso ya pasó también cuando fue la crisis del 99-2000, ¿no? Y bueno, ¿qué reformas hay que hacer? Bueno, hay bastante que hacer. Este país está bastante atrasado en reformas que lo hagan más competitivo, como siempre se aboga en este programa. Aboga el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, donde he tenido el honor de trabajar. Y muchos otros importantes referentes económicos y políticos en el país también hacen ese llamado, ese muy importante llamado. Así que, bueno, los problemas como ya son bastante conocidos, ¿no? Competitividad, el costo de producir, de contratar, de despedir, bueno, para clasificarlas mejor las reformas laborales, tributarias, tramitología, todo ese tipo de cosas que son sumamente importantes para que el país realmente se encamine y sobre todo en esta coyuntura muy especial, ¿no? Porque realmente en todo el mundo, en todo el Ecuador no está solo, en todo el mundo se están debatiendo reformas importantes para salir de este atolladero, de este hueco súbito en el que cayó el mundo después de esta tragedia. Así que realmente Ecuador no puede estar al margen de eso. Más allá de que, bueno, las circunstancias políticas en estos momentos son apremiantes, se vienen elecciones, es algo más delicada la situación. El gobierno se encuentra en modo ya lo que los estadounidenses, lo que en la jerga política estadounidense se llama lame duck, o sea, un pato cojo, que es un político que ya va de salida, no tiene muchos incentivos para hacer reformas o tiene incentivos nomás para tomar políticas puntuales o políticas de última hora porque ya sabe que ya no le van a poder hacer nada porque ya se va del poder, así que como que no le importa mucho. Esa es un poco la situación del gobierno de Lenín Moreno en estos momentos. Así que, bueno, es bastante la situación, de hecho. Y no parece que van estos próximos meses, este último menos de un año que le queda a este gobierno, realmente vayan a haber grandes reformas, sobre todo después de la elección, por así decirlo,
que le quedó al gobierno después de los hechos de octubre. Así que realmente yo diría que más las esperanzas están en un siguiente gobierno, que habría que ver cuál es su tono político, considerando también las circunstancias políticas del Ecuador, el fraccionamiento político, la atomización que ya estamos viendo, el canibalismo bien tradicional en nuestra política. Así que realmente todas esas reformas, como ya digo, hay que poner las esperanzas más en el 2021, pero eso no quiere decir que el gobierno ahora no deba hacer nada, que como ya dije, sería lo ideal que ya este gobierno trate de dejar un legado. Bueno, dije que el gobierno no tiene incentivos para hacer grandes cambios en este año, pero lo ideal sería que trate de dejar un legado y dejar una mejor imagen, Lenín Moreno, que pudo haberla dejado cuando eliminó los subsidios, pero obviamente eso no fue a la final. Bueno, yo concuerdo en algunas cosas con Miguel y en otras discrepo, porque yo lo que veo es que a nivel mundial, pero particularmente en Ecuador, la pandemia lo que hizo fue acelerar buenas tendencias por un lado y malas tendencias por otro. Entonces, matizando sobre eso, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, que todos los países donde golpeó fuerte la pandemia y donde hubo estos aislamientos forzosos y donde hubieron recortes de libertades, los que tenían buenas tendencias se recuperaron rápido. Caso de Estados Unidos. El desempleo estaba en récords históricos, llegó la pandemia, golpeó, hubo una ola gigantesca de desempleados, pero una vez que eso se fue normalizando de a poco o que se liberalizaron todas estas restricciones, el desempleo cayó y el empleo despuntó de nuevo a lo que estaba pre-pandemia o casi el mismo nivel. Dentro del contexto ecuatoriano, lo que hizo la pandemia fue agudizar más la crisis, porque simplemente revela y magnifica lo que hemos estado haciendo mal. Hemos estado haciendo mal en la manera en que se lleva el sistema de salud en el país. No me refiero solamente estatal, sino también el privado, porque son parte de lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Puntualmente por ahí, ¿por qué lo ves así? A eso voy. Porque ¿cuál era la tendencia dentro del Ecuador pre-pandemia? Todo se hace alrededor del Estado o en conjunto con el Estado. Somos una sociedad y una cultura sumamente estatista. Dentro de eso, y eso lo podemos extrapolar a todos los otros ámbitos, lo social, la ayuda a las comunidades desfavorecidas o a los grupos desfavorecidos, lo económico y demás. Y lo que dice Miguelito es cierto en que hay que esperar al 2021 a ver qué pasa, pero también es una visión social errada. O sea, como sociedad, eso no es lo que deberíamos esperar, porque si algo nos deja de evidencia esta pandemia es que todo lo que toca el Estado lo pervierte, lo destruye o lo corrompe. Entonces, esta es la oportunidad de oro para que, en vez de como ciudadanos de a pie o los medios de comunicación o los gremios empresariales o la sociedad civil o cualquier otro grupo o individuo, en vez de pedirle respuestas o reformas al Estado, simplemente nos demos cuenta todos, oye, esta gente es la culpable de que cuando hay una desgracia las cosas lleguen hasta donde llegan y pasen las desgracias se magnifiquen más de lo necesario. Entonces, es la oportunidad perfecta para decirles, ¿saben qué? Ustedes no se metan en nada y déjenos a nosotros solitos llevar nuestras vidas y tomar nuestras decisiones y simplemente aprovechar esta oportunidad para disminuir todas las competencias que tiene el Estado que no les corresponden, que son muchísimas. Entonces, en eso sí comparto con Miguelito que estamos en un momento crítico y que está por desvelarse qué va a suceder, pero la respuesta no va a estar en el 2021, sino en nosotros como ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que hacer una... y en esto es importantísimo, las organizaciones como el IEP y otros think tanks y otras asociaciones que ayuden o que aprovechen esta coyuntura para impulsar más lo privado, no solamente de la parte empresarial, sino lo privado en todo sentido, y que ayuden a convencer a la gente de que la solución no está donde ellos lo ponen. Todo el mundo identifica la clase política como el problema, el reparto de los hospitales que hemos visto, los negociados con los insumos médicos y demás, y todos nos quejamos de eso. Todo tú ves en los medios de comunicación, todos los días son las portadas y demás. Pero, sin embargo, la solución se ve en darles más poder a esa gente que ha repartido los hospitales, a esa gente que ha hecho negociados con los insumos médicos,
en vez de decirles, no saben que mejor no se encarguen ustedes esto porque cualquiera que venga va a hacer lo mismo. Entonces, déjenos a nosotros, a la sociedad civil o a los individuos, hacernos cargo de esto de aquí. Entonces, en eso sí discrepo con Miguel, que no habría que esperar al 2021 para eso, sino que habría que hacerlo desde ya, porque eso sería aprender verdaderamente de lo que nos ha dejado esta crisis sanitaria, social, política y económica. No, definitivamente es una situación prácticamente que nos lleva a 20 años atrás, porque hace 20 años atrás tuvimos una crisis terrible, una crisis, probablemente muchos de nosotros éramos niños, éramos gente pequeña, pero que igual vimos a nuestros padres el sufrimiento que causó. La crisis, estoy hablando de la crisis bancaria, lo que generó posteriormente la dolarización. Y esta crisis bancaria justamente generó eso, la dolarización, que fue la gran reforma de los últimos 20 años en este país. La gran reforma que transformó la vida de millones de ecuatorianos, la que impidió que sigamos migrando, la que impidió que sigamos pues huyendo del país. Y yo creo que siendo optimistas podríamos pensar que esta crisis es la oportunidad para generar una reforma de ese calibre. Es decir, una reforma profunda, una reforma agresiva, una reforma drástica que pues transforme vidas positivamente. ¿Cuál podría ser esa reforma? ¿Cuáles podrían ser esas reformas concretamente? Bueno, primero le agradezco a César ese comentario. Bueno, sí, su precisión es muy importante, sí, de decir que no hay que ser dejados. Claro, yo lo decía en el sentido más político, desde mi sesgo como analista político. Aunque definitivamente también es verdad que, sin duda, una nueva administración el año siguiente tendrá que implementar una serie de reformas que liberen más a la sociedad civil, definitivamente, porque el marco regulatorio que hay actual, o sea, el correísmo fue enemigo de la sociedad civil. Ayudó a implantar esta mentalidad de enemigos de la sociedad civil, como que son oligarcas, patricios, todos estos términos que se han utilizado contra la sociedad civil, ¿no? Caridad, que la sociedad civil es caridad, cuestiones así, ¿no? Obviamente hay que cambiar ese chip y eso también viene de cambios de importantes reformas legales. Que este país tiene que un poco como que encaminarse a la reforma que acabe todas las reformas, por así decirlo. Esto lo comentaba como analogía en el sentido de que cuando se habló cuando fue la Primera Guerra Mundial, se habló de ella como la guerra para terminar con todas las guerras. O sea, que se esperaba que ella pusiera fin a los conflictos entre las potencias europeas y todo eso. Y que aquí en Ecuador deberíamos necesitar una reforma que acabe con todas las reformas, o sea, ya como que la reforma que evite, que simplifique, que haga Ecuador un destino atractivo para inversiones, un país próspero, y que ya termine toda esta maraña legal de legislación en este país que complica todo, ¿no? Y por eso, sí, es muy importante, por ejemplo, lo que ha venido impulsando el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, ¿no? Esta serie que hace unos días lanzó este foro de libertad y prosperidad, de promover reformas laborales, tributarias, reducción del tamaño del Estado, eso de seguridad social, y eso creo que puede ir por buen camino. Esperemos que algún candidato presidencial enarbole esta bandera, o por lo menos alguna de las reformas que están siendo promovidas por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que junto a varios analistas y expertos económicos, empresarios y renombradas figuras, promuevan estas reformas que traigan prosperidad al Ecuador. Bueno, eso, como ya lo dije también, habrá que ver hasta el 2021, pero la sociedad civil, haciéndome eco de César, puede también ir haciendo eco de estas nuevas ideas que son necesarias de promover en el país, en esta pandemia donde el país realmente no da más. Estamos hablando de las 5 reformas que promueve el Foro de Libertad y Prosperidad. Estas son, las enumero. Número 1, reducción del tamaño del Estado. Número 2, reforma laboral. Número 3, un país de trabajadores propietarios. Número 4, internacionalización del sistema financiero. Y número 5, acuerdos y apertura comercial. ¿Te refieres a esta agenda de reforma? Claro, que se lanzó el 13 de agosto, esta misma semana. Hace pocos días, así es. Así es. O sea, yo sí considero que esas 5 reformas serían esenciales.
Sin embargo, no soy tan optimista como Miguel de creer que algún candidato las vaya a llevar esa bandera. Siéndote sincero, y en eso no es que quiero ser pesimista, pero los candidatos a presidente o a cualquier otro cargo público, lo que hacen es satisfacer las demandas del mercado. Y particularmente en la política, los votantes son los que demandan ciertas reformas o no. Y para que un candidato llegue a ocupar cualquier cargo, lo que necesita hacer es simplemente satisfacer las demandas. Y más que nada de los grupos importantes que son los que los promocionan, porque Miguelito puede quizás explicar esto mejor que yo. Tú tienes varios niveles de votantes. Tienes los votantes que votan de manera indirecta, qué sé yo, te pongo de ejemplo, en la época de Correa, los familiares de los funcionarios públicos votaban por Correa porque sus familiares estaban en puestos públicos. Entonces tienes los votantes directos, que son los clientes que formaban parte del Estado, y sus familiares, que eran los consumidores indirectos, por decirlo de alguna manera. Para que te pongo ejemplo, reducir el tamaño del Estado implicaría reducir el personal del Estado y reducir el gasto en obra pública. ¿A cuánta gente eso le afectaría? Entonces, le afectaría a grupos empresariales, constructoras, le afectaría a funcionarios públicos, burócratas y sus familias. Entonces, tú comienzas a desmenuzar y a ver el panorama completo y te vas desalentando. De pronto no es tan buen negocio para los políticos emprender estas reformas. No es negocio para ellos, porque si no, no son electos. O sea, verdaderamente no lo es. ¿Cuál sería la contraparte? Insisto, no deberían de ser, a pesar de que todos los ciudadanos y todos los grupos estamos expectantes de quién va a ser el presidente en 2021 o la asamblea, quién va a tener mayoría, para saber cómo invertir o en qué invertir, deberíamos de ser nosotros los primeros en salir a pedir estas reformas, porque en el momento que salga una masa popular a las calles y los políticos se den cuenta que son bastantísimos votos, que son, me invento, 1 millón de votos, y que eso es lo que está demandando la gente, todos se van a poner la bandera y todos van a ser liberales de la noche a la mañana. Todos te van a salir recitando las obras de John Stuart Mill, todos van a ser amigos de Adam Smith, todos van a decir que leyeron El camino de servidumbre de Hayek, o sea, todos van a ser liberales de la noche a la mañana. Pero mientras el escenario siga como está, en que la gente quiere que los causantes de que la crisis haya sido tan profunda les den las soluciones, ninguno va a apoyar esas reformas. Porque sería hacerse un harakiri, no llegarían nunca. Ellos van a decir simplemente lo que conviene o lo que sus votantes les piden. Tienes el caso perfecto, que esto ya lo vivimos hace 4 años, en el 2017. Lenín Moreno tuvo un discurso durante la campaña, llegó a presidente y tomó otras medidas que eran más de derecha. De estado de bienestar a austeridad. Exactamente, y austeridad entre comillas, y que tanto así que los correístas, y eso fue la ruptura que hubo en el país, dijo que había traicionado el programa de gobierno y había tomado decisiones que había adoptado el proyecto político del otro candidato. Entonces, pero digamos, unas medidas de autoridad bastante incompletas o bastante... No, fue estético. Se cambió el maquillaje, se sacó el lápiz del labio naranja y se puso uno verde. O sea, a esas austeridades que hubieron en los 90, en los gobiernos neoliberales, entre comillas, ahí de Durán Ballén, eso así, como que no, como que desde el Fondo Monetario, desde Washington, se mandaban reformas, ¿no?, para reducir el tamaño del Estado, pero esas reformas quedaron incompletas, lamentablemente. Larga noche neoliberal. De los 10 puntos del consenso de Washington, creo que aplicaban 2 y 1 a la mitad. Entonces, yo sí creo, es que la gente no ha entendido que la política es una industria y que como toda industria se debe a lo que pide el mercado. Si tienes la masa popular de gente pidiéndote ayudas sociales, pidiéndote bonos, pidiéndote educación gratis, tú tienes que, para seguir en el poder, seguir en la teta del poder, tienes que hacer lo que te pide la masa, porque si tú no satisfaces a tus consumidores de la manera que ellos quieren ser satisfechos, se te van los incentivos. Se te van con la competencia. Y la competencia en este caso es otro político que les ofrezca y les cumpla lo que han dicho. Entonces,
Yo creo que hay que cambiar la óptica. A mí me gusta hacer el juego de comparar el negocio de la política a un partido político como cualquier otra empresa. Y las cosas comienzan a caer en el lugar donde son. Entonces, es muy difícil que un candidato defienda las 5 reformas que tú has mencionado, porque a nadie le conviene. O sea, tú te imaginas al candidato Miguel Reyes diciendo que va a disminuir el tamaño del Estado y que para disminuir el tamaño del Estado va a privatizar el sistema de educación y va a pasar a una política de vouchers, que en todos lados donde se ha aplicado ha demostrado ser 20 veces más eficiente cuando tiene un sindicato de 500.000 profesores atrás. No lo va a hacer porque son 500.000 votos directos y los 3 indirectos que se calculan más o menos detrás de ellos. Entonces no lo va a hacer nunca. Es muy difícil. Entonces, yo más bien creo que este es el momento en que el Estado ecuatoriano está más débil, está quebrado, para simplemente decir, o sea, revelar las cosas como son y decir, miren, esta gente no sirve, no puede hacer más porque el Estado no sabe hacer las cosas mejor que los privados, y ya estando en el borde del precipicio, simplemente tirarlo por el precipicio y decir, ¿saben qué? Esto no puede ser así. Lastimosamente, yo sé que suena hasta muy insensible, esto va a causar caos social, pero porque una catarsis colectiva de los 17 millones de ecuatorianos que somos no la vamos a tener. Pero la gente responde por shocks y tarde o temprano ese shock va a pasar. Si a Richard Martínez el día de mañana los tenedores de bonos le dicen, ¿saben qué? La renegociación no va más, no nos equivocamos, no demos marcha atrás, el Ecuador revienta en ese momento. Ahorita lo que están haciendo es inyectarle oxígeno al país para que no se termine de morir, pero estamos ya agonizando. Si no le pasa ahorita a Lenin, le va a pasar al que quede en el 2021. Y es una bomba de tiempo. Exactamente, y mientras más tiempo pase, más grande va a ser la onda expansiva. Si no fuera por la dolarización, bien se habla de que Ecuador podría ir a Venezuela, aunque bueno, la situación también podría ser un poco comparable a la de Perú en los años 80, en el gobierno de Alan García, ¿no? Todo el desastre de la hiperinflación, la escasez. Tuvo que venir Fujimori y meter un shock. O sea, Fujimori no es santo de mi devoción, pero tuvo que tomar esa decisión y, bueno, encaminó a Perú por lo menos en algo, ¿no? Pero sin duda, en este país, bueno, el año pasado se intentó meter un conato de shock, un intento de shock, pero con lo de los subsidios, pero la reacción fue totalmente adversa, al igual que fue en los 80 y los 90, cuando también distintos gobiernos intentaron implementar algún tipo de reforma o medida de austeridad. Es decir, ustedes temen que en caso de que un nuevo gobierno quiera implementar unas medidas agresivas de reforma económica, otra vez estos grupos jurásicos vuelvan a paralizarlo. No sé si tanto grupos jurásicos, o sea, bueno, pueden haber grupos jurásicos, pero tampoco hay que descartar que toda la población, que buena parte de la población también rechace las medidas, como pasó en octubre. O sea, si ya de aquí terminamos este año sin un estallido social de nuevo, sería realmente un milagro hasta cierto punto. Como está la situación ahorita en el Ecuador, realmente podría dar pie a otro estallido. Y de hecho, por ejemplo, ya pasó en Chile. Bueno, sé que son países distintos, pero las sociedades en problemas económicos y con esta pandemia, o sea, cualquier cosa puede pasar realmente. Y es como que ya esperemos que no pase nada. No sé qué tenga que decir César. Muchachos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quisiera que por favor dejen un mensaje final respecto a lo que hemos conversado durante estos minutos. Bueno, yo realmente como me hago eco de mucho de lo que he dicho, realmente como que también he compartido bien con César, ha sido una tertulia muy interesante. César sin duda es bastante realista, yo puedo compartir puntos de vista con él, realmente va a ser muy difícil implementar reformas en un país que está bastante imbuido con estatismo, ¿no? Con una dependencia bastante paternalista en el Estado, pero también un Estado que tradicionalmente ha arrastrado desigualdades y pobreza, ¿no? Bueno, esto de la desigualdad siempre es un eterno debate entre liberales, pero es lo que se ve, ¿no? Es lo que se discute, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Tenemos que ver qué pasa ya en los siguientes meses, pero obviamente no es deseable ver, como que decir, hay que esperar al 2021 a ver qué pasa, sino que la sociedad civil se vaya involucrando más. Estas 5 reformas son una propuesta, bueno, obviamente ojalá alguien se haga eco de ellas.
Pero sin duda ya dependerá del resto de sectores de la sociedad civil promover soluciones pragmáticas, bueno, independientemente más allá de que sean de izquierda o derecha, pero que sean pragmáticas y pongan fin a esta parálisis, que, o sea, empiecen a encaminar a Ecuador fuera de esta parálisis que estamos pasando por estos momentos. Combatir el hambre, la desnutrición, la pobreza, la falta de empleo, no es algo que al final tiene que tener alguna ideología, sino sentido común. Sí creo que este es el momento propicio para tomar ciertas reformas. Sin embargo, no creo que vaya a ser políticamente viable. Sin embargo, sí creo que las personas, si hacen conciencia en este momento, quizás quienes nos escuchan no hagan, puedan, y quizás alguien pueda articularlo de mejor manera, se debería capitalizar este hartazgo que hay hacia la casta política y hacia todo lo que tenga que ver con ese tipo de élites. Porque detrás de esto también hay élites intelectuales, ciertos grupos económicos y demás. Culturales. O sea, es las élites en general. Y sí se debería de capitalizar el hartazgo para finalmente liberalizar bastantes aspectos de la vida del ciudadano común, tanto la parte económica, o sea, en todos los sentidos. Y un momento como este es muy difícil que se repita. Y es muy difícil que se repita porque nadie quiere volver a pasar por la crisis que se está pasando ahorita y porque estos creo que son eventos únicos por cada generación. Entonces, sí, yo sí creo que es el momento propicio para capitalizar todo ese descontento siempre y cuando se capitalice no hacia más Estado, sino hacia menos Estado. Entonces, es algo complicado de hacer porque desde la clase política no va a venir. Ellos no se van a canibalizar ni se van a hacer el seppuku ellos mismos. Creo que debería ser la sociedad civil la que capitalice ese descontento y abra los ojos de la ciudadanía y decirles, es esta gente la que si tenía que haber pandemia, sí, tenía que haber pandemia porque se escapa de las manos de todo el mundo, pero no tenía que traer estas consecuencias tan graves. Oye, no había recursos para atender a los enfermos. Ya hubo aún menos recursos porque la casta política hizo negociados y mucha gente se recreció a costa de. Había que tomar medidas de distanciamiento y medidas sanitarias para evitar el contagio, sí, pero no había que restringir la total libertad de la gente a movilizarse, a trabajar, a producir y demás. Entonces, sí creo que sería importante capitalizar ese descontento porque un momento como este no se va a repetir en los próximos 25 años. Sin duda es un momento bisagra y los próximos meses son claves. Nos queda una recta final muy cortita hacia las elecciones y pues tenemos que hacer la tarea de pues generar conciencia en los ciudadanos de que no debemos depender del Estado, no debemos esperar nada del Estado y que más bien cuando el Estado se mete nos entorpece la vida, sin ninguna duda. Muchas gracias amigos por esta conversación y nos veremos la próxima semana con un nuevo programa. Un fuerte abrazo para todos.